Son las 5:36, hoy es... vamos a tener esto como preámbulo, porque hoy es una fecha muy especial para el pueblo mexicano, la celebración de las apariciones de la Virgen Morena, Nuestra Señora de Guadalupe, las peregrinaciones, las antorchas, los rosarios, las mañanitas, las visitas a la villa en la Ciudad de México y desde luego a todos los santuarios marianos, las mandas, los jurados, el fervor del pueblo en general. Todo esto por la Virgencita Morena. Hoy quiero iniciar este bloque con un breve video que dura solo 5 minutos y que nos servirá de introducción de alguna manera a la plática que tendré con el padre Saúl de Jesús Solís Vera. Así que primero vamos con este video que me parece muy interesante. Ellos son Jody B. Smith, profesor de Filosofía de la Ciencia y la Estética, con maestría en arte por la Universidad de Miami y colaborador de la NASA en el análisis de la sábana de Turín. El otro es Philip Callahan, biofísico de la Universidad de Florida y también colaborador de la NASA, solo que en su caso para el estudio de insectos enviados a la Luna. El trabajo de estos investigadores consistió en la toma de fotografías en infrarrojo a 8 centímetros de la imagen de la Virgen, técnica que se emplea en los estudios críticos de las pinturas antiguas, aunque no tiene la seguridad resolutiva de las pruebas químicas hechas en laboratorio. El principio de la fotografía infrarroja es similar al de la fotografía convencional, solo que con las ondas infrarrojas de mayor longitud, los materiales o pigmentos responden de diferente manera. Las conclusiones a las que Smith y Callahan llegaron son desconcertantes. Por un lado, afirman que los principales elementos de la figura central, esto es, la túnica rosa, el manto azul, las manos y el rostro, son inexplicables. Dicen que a través de la técnica de fotografía infrarroja, no hay manera de explicar el tipo de los pigmentos ni la brillantez de los colores tras 4 siglos y medio. No hay trazos ni preparación subyacentes, ni barniz aplicado sobre la pintura. Y que la misma trama de la tela es aprovechada para dar profundidad a la imagen. No existe decoloración ni agrietamiento de la figura guadalupana en ninguna parte del ayate, el cual, por carecer de empaste, debió deteriorarse hace cientos de años. De acuerdo a los norteamericanos, con la técnica infrarroja, no hay explicación posible de la imagen. De esta forma, según Smith y Callahan, la parte inexplicable de la imagen es lo que se aprecia en estos momentos. Simplemente la imagen de María, tal como se veía ante los hebreos y judíos, sin los elementos que dan sentido a las apariciones, sin responder al momento histórico y espiritual en el que surgió la imagen. Aunque los norteamericanos reconocen y subrayan la inexplicable naturaleza de la imagen de la Virgen, por un lado, la fotografía infrarroja, aún con su importancia científica, es una prueba basada en interpretación visual, que no tiene la capacidad absoluta de determinar la composición química de los pigmentos. No al menos con la resolución de un análisis químico, de laboratorio, como el realizado por el Premio Nobel de Química en 1938, Richard Kuhn. Este científico alemán efectuó un análisis químico de los colorantes de 2 fibras del ayate, una roja y una amarilla. Su dictamen fue que en las fibras analizadas no existen colorantes de origen vegetal, animal o mineral. La imagen guadalupana está plasmada bajo los principios de lo que en pintura se conoce como composición dorada o proporción áurea. En las principales culturas antiguas, asirio-babilónica, egipcia y griega, el ideal de la armonía y equilibrio se expresó con este principio estético, que se encuentra en las obras de casi todos los grandes artistas: Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello y Vitruvio, entre muchos otros. La proporción dorada
se define como la correspondencia armónica y exacta entre las partes con el todo. Igualdad de dos razones geométricas. Relación de magnitudes, espacios o volúmenes. Girando en torno a una recta dividida a su vez por una línea áurea. Se le conoce como la más bella entre todas las proporciones generadoras de analogía. Número divino, que coordina la estructura, la forma y el ritmo en dimensiones algebraicas, trazando líneas de fuga, ángulos dorados, diagonales y segmentos de estética proporción. Una forma de composición que en la naturaleza se encuentra en las galaxias, los vegetales y el desarrollo celular. Puede advertirse que desde lo cósmico hasta lo pictórico, todo cumple una función específica en la imagen de Guadalupe. Una obra perfecta en todos los sentidos, en su significado, en su magnitud espiritual y material, en sus efectos. Guadalupe es un suceso que rebasa por mucho la capacidad humana del siglo XVI, tanto del mundo indígena como de Europa. Un enigma inagotable que aún hoy nos sigue asombrando. Son las 5 de la tarde con 42 minutos. Pues es las cosas inexplicables de la tilma de Juan Diego con la imagen de la Virgen Morena, y que bueno, pues a eso es a lo que se le ha llamado milagro, el milagro de guadalupano. Está con nosotros el padre Saúl de Jesús Solís Vera, párroco de el Espíritu Santo, que es la parroquia además de aquí del fraccionamiento Oropesa, de la XCBT. Le hemos invitado para platicar con él sobre todo esto y de cómo la iglesia se está preparando, porque ya también vienen los 500 años de las apariciones, dentro de 9 años, pareciera mucho tiempo, pero que más de 10.5 millones de personas, padre, se esperaban entre 11 y 12 de diciembre allá en la villa, que es el más grande santuario mariano creo que hay en el mundo, ¿no? El más visitado. No baja el fervor religioso de la gente por la guadalupana. Pues ahí se debaten los números y los informes en los medios que lo presentan, ¿verdad? Dependiendo de quién. Profeco decía que con esas estaciones que ellos ponen para ver los servicios a consumidores habían superado los 12 millones de visitantes. 12 millones. Hoy en la mañana. Ah, ya desde la mañana. Los pues 12, van a ser muchos más. Los 12 millones, y que eso puede ser el conteo en el santuario más importante de México. Pero pues hasta en la última iglesia de nuestro país se celebra Santa María de Guadalupe. Hay muchas dedicadas a ella, pero en todas, aunque no estén dedicadas de manera formal, nuestro pueblo va a su encuentro, a experimentar esa mirada tierna, esa atención amorosa de nuestra Santa Madre. Aquí hay 2 santuarios marianos por excelencia, que es el de la Virgen de Guadalupe en la colonia del 1 de Mayo y el de la Asunción de María allá en Cupilco, del que hace un momento precisamente presentábamos Chichito, ¿no? Y varias parroquias dedicadas a Santa María de Guadalupe. Pero como santuario. Como santuario específicamente a la Virgen de Guadalupe, colonia 1 de Mayo. Pero como mariano, santuario. También el de Asunción, de la Virgen de Asunción. El santuario mariano y además es el santuario patronal de nuestra diócesis, porque Nuestra Señora de Cupilco, Señora de la Asunción, es la patrona de Tabasco. Sí, sí. Yo siempre he creído que el mayor milagro que realizaron estas apariciones es el de unión, es el de cuando aparece María Guadalupe todavía había mucha división y había pues los pueblos originarios todavía tenían a sus ídolos, los adoraban clandestinamente, etcétera, y creo, pero
me vas a decir si es cierto o no, pensamos igual, que ese puede ser el mayor de los milagros que puede haber hecho la aparición de la Virgen María, morena y en una tilma de un humilde indito que hoy además se ha elevado ya a los altares como santo. Yo coincido contigo, solo que le añado el concepto dinámico de no solo en el pasado. Santa María de Guadalupe, la Santa Madre del Señor, sigue realizando con su intercesión ante su Hijo ese milagro de unirnos en este pueblo. Unirnos desde luego en la fe, pero unirnos también en la cultura, porque si en aquel momento histórico ella inaugura, apertura un proceso tan valioso como es integrar a muchos pueblos. Nosotros lo identificamos como dos culturas, la española y la indígena, pero no podemos olvidar que nuestra cultura indígena era múltiple. Eran muchos pueblos en un proceso permanente de guerra, de batalla, de conquista, de integración, que estaba efervescente cuando llegaron los españoles. Entonces, esa integración que con la presencia de la Santa Madre del Señor se da en aquel momento histórico, yo observo que se sigue dando hoy. Precisamente si hablamos en Ciudad de México, quizá de 12 millones en la mañana, y no sé, todos los santuarios en el país, cuántas personas se encuentran ahí, y vimos en las noticias la gente alrededor de la basílica y otros santuarios llevando comida para los peregrinos, para los antorchistas, para los niños que estaban en procesión, para las familias, para los que llevaban mandas. Entonces se realiza un proceso que, como bien tú dijiste, el lenguaje civil es unión, el lenguaje de fe es comunión, porque ella trae al que es la comunión de los pueblos, que es a ese nuevo sol que trae en su vientre y que nos viene a entregar generosa como siempre. Claro. Edison Arellano dice desde Jalpa: con mucho respeto a todos los que profesan la fe católica, les pregunto, ¿de dónde salió el nombre de Guadalupe? Porque si la Virgen de Guadalupe es a la que el día hoy festejan, ¿de dónde salió el término? Porque bíblicamente la Madre de Jesús se llamó María, no Guadalupe. Ojalá no ofenda a nadie y nos saluda, dice con respeto y aprecio. Gracias, Edison, por la pregunta. Te saludo también, padre. Qué amable, Edison. Lo que tú al mismo tiempo preguntas y describes es correcto. El nombre de la Santa Madre del Señor en la Sagrada Escritura y en la historia, pues es María. Estos nombres los llamamos en nuestra fe y también culturalmente advocaciones. Eso significa nombres que los pueblos dan en el orden del amor, por el encuentro, por la historia compartida, a esa presencia de la Santa Madre del Señor, que también es múltiple en el mundo. Cuando hablamos de las apariciones de su persona, es importante acotar y precisar. Apariciones de su persona, solo 3. Apariciones de su imagen, múltiples. Experiencias místicas o experiencias religiosas como tales, de personas que hablan de encuentro con la Santa Madre del Señor, María Virgen, también múltiples. Aquí específicamente como advocación de la historia del pueblo náhuatl, la que aplasta a la serpiente, la que es río de vida, es que se le pone este nombre a la Santa Madre del Señor porque hay un encuentro providente en las profecías indígenas y en los hechos bíblicos. En las profecías indígenas, las fechas de sus apariciones son la espera del nacimiento del nuevo sol, que para ellos es un nuevo tiempo histórico. Y entonces ahí se va definiendo ese nombre bellísimo de Guadalupe, la que aplasta a la serpiente, que coincide para nuestro hermano que nos pregunta desde la Biblia con las profecías y visiones apocalípticas de San Juan en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis también. Bien, ahora
Ahora la iglesia Bueno, hablaba hace un momento de solamente 3 apariciones reconocidas Guadalupe, de la persona. Fátima y Lourdes. Así es, en el orden es Guadalupe, 1531, México, 1848, Francia, en el pueblo de Lourdes, a una vidente niña, en México a un vidente hermano indígena. Y por eso dicen la Virgen de Lourdes, ¿no? Casado, así es. Y la otra es en el pueblo de Portugal, en un pueblecito que se llama Fátima, a 3 niños. También. Y con el nombre del pueblo, Nuestra Señora de Fátima. Es que las advocaciones son el nombre dado por amor, donde se acoge a la persona. Ahora, Medjugorje no está considerado como está desde hace muchos años en estudio esa presencia a la que han nombrado Nuestra Señora de la Paz, y todavía sigue hay un comisionado del Vaticano en todo lo que implica, como sucedió en México, en Lourdes y en Fátima, dar fe formal de que es la persona de la Madre del Señor y que los contenidos del mensaje también vienen de su parte. Y bueno, no podemos olvidar, Chuy, y es importantísimo que ella viene de parte de Dios como servidora. No viene como autora, viene como servidora, es primera misionera, primera evangelizadora, ¿verdad? Ella no viene dominando el estrellato en lenguaje común, viene trayendo con muchísima alegría a su hijo para que su hijo sea el que se acoja, se reciba. Ahora la iglesia se prepara para celebrar los primeros 500 años del milagro guadalupano. El jubileo es hasta 2031, faltan 9 años. Primero, sí, ya está preparándose nuestra iglesia. Un novenario ahora, pero novenario de años, ¿no? Novenario de años en que se están proponiendo pasos a nivel de los obispos para ir acompañando, como lo hacen siempre, a la iglesia de nuestro país durante esos 9 años, en orden a un desafío que se han propuesto muy interesante. Le llaman Novena Intercontinental Guadalupana. Porque la Virgen Santa María de Guadalupe, la Santa Madre del Señor, está nombrada no solo patrona de México, sino patrona de América. Le han dado el título de emperatriz, ¿no? Emperatriz de América fue el nombramiento formal, pero en nuestra cultura el patronato, ¿verdad? La que ampara, la que protege, la que intercede. Ok. Ahora, cuéntanos cómo va a ser o qué es lo que se propone para esta celebración. Bueno, hay 5 líneas, ¿no? Lo cuento diciendo en primer lugar lo que los obispos han considerado el gran desafío para esos 500 años. Pero no lo puedo decir sin el proceso completo. La propuesta no es solo celebrar los 500 años de las apariciones de nuestra Santa Madre, a lo que nosotros también llamamos acontecimiento guadalupano, por todo lo que ella expresaba el video y lo que tú también introducías. La propuesta completa del Proyecto Global de Pastoral de los Obispos 2031-2033 es integrada. Celebrar en el 31 los 500 años de las apariciones y en el 33 los 2000 años de la redención. Ellos se han propuesto en orden a lo que estamos hablando ahora, que son los 500 años de las apariciones del acontecimiento guadalupano, un desafío. Y en orden a los 2000 años de la redención, otro desafío más que han integrado desde un importante análisis de la realidad, Chuy, y estimadas hermanas y hermanos del auditorio. En el número 20 y 21 de este documento, los obispos hacen con personas que los apoyan un análisis muy interesante y muy valioso de la situación nacional que en breve menciono para lo que me acabas de preguntar. Por favor. Dicen ellos, con todos los que los ayudaron en el análisis, el gran problema del momento histórico de nuestro tiempo es que no valoremos la dignidad de las personas y de la vida. Y así como inmediato nuestra impresión sería que hay que hacer todo para valorar esa dignidad, ¿verdad?
Sí. A lo mejor pensemos cursos, estudios, talleres, retiros sobre la dignidad. Pero al mismo tiempo, en el número 21, los obispos señalan que el gran camino para fortalecer la experiencia de valorar la dignidad a cada persona, la propia y la de todos, es la construcción de relaciones sanas, positivas, de amor y de bien, que implica, por supuesto, siempre como parte de una sanación de las relaciones entre nosotros como personas. Entonces, toda la orientación de su proyecto global de pastoral, que coincide muy bien con el llamado del Papa Francisco en su encíclica Hermanos Todos o Fratelli Tutti en latín, es la invitación a continuar un proceso ya aperturado por nuestra Iglesia desde el Concilio Vaticano II en el siglo pasado, de construir las relaciones de la vida de comunión que Cristo nos ha traído. Así que concretamente para el acontecimiento guadalupano, ellos dicen lo siguiente como desafío: Dios nos está llamando a generar esperanza, a fortalecer y reconstruir una vida humana más plena para todas sus hijas e hijos, especialmente los descartados por estos nuevos fenómenos. Una vida que refleje en cada persona a Cristo, el hombre perfecto, y se manifieste en condiciones dignas para cada uno. Esto significa una tarea que exige un proceso profundo de conversión de todos nosotros, y los obispos somos los primeros que queremos dar ejemplo de esto con esta propuesta a todo el pueblo de Dios. Entonces, el gran desafío desde nuestra labor evangelizadora es que toda esa labor de presentar a Cristo, de dar a Cristo, como lo hace nuestra Santa Madre en sus apariciones, y se lo dice a San Juan Diego, y San Juan Diego lo comunica de su parte: vengo para mostrar a todos mi amor y devoción, que es la persona de su Hijo, es trabajar con todos los procesos pastorales en nuestra Iglesia para fortalecer el sentido de dignidad, la experiencia de vida con dignidad de toda persona, en base a la construcción de relaciones adecuadas de amor y de bien, que por supuesto implica la sanación. Por eso el llamado del Santo Padre a la sinodalidad, a caminar juntos. Y esa sinodalidad que para este año 2023 se orienta específicamente a caminar juntos compartiéndolo todo, haciendo un proceso de vida digna, compartiendo entre todos todas las realidades de las que vivimos y de las que participamos, y haciendo que todas esas realidades nos den oportunidad de implementar esa vida con dignidad. 5 líneas marcan los obispos. Específicamente, ellos proponen en su proyecto 6 grandes objetivos para poder lograr este proceso, tanto para el 2031 como para el 2033. Ellos se proponen, propiamente dicho, 45 grandes metas, pero sus objetivos pastorales 45 compromisos pastorales, pero sus objetivos finales son los que tú acabas de mencionar como 6 específicamente. Se los menciono si quieres a continuación. Sí. Esos grandes 6 objetivos pastorales de nuestros obispos son los siguientes. Aquí te voy. Sí, los está buscando porque trae sus apuntes el padre sobre el documento del que estamos platicando precisamente. Aquí está. Sí, las encontraste, si no, pues continuamos. Opción por una iglesia que construye la dignidad humana. Opción por una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Opción por una iglesia pueblo. Opción por una iglesia misionera y evangelizadora, y opción por una iglesia compasiva y testigo de la redención. Opción por una iglesia que comparte con los adolescentes y los jóvenes
la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Para esto tenemos 9 años. Para esto estamos ya trabajando con 9 años, porque este proceso, Chuy, fue presentado a nuestra iglesia desde el año 2018. ¿Y qué es lo que se está haciendo ya? Comenzó precisamente con un proceso realizado de modo común en una gran consulta a toda la Iglesia de México. Aunque es un proyecto propio para el servicio de los obispos, se hizo una gran consulta a todo el país y equipos especialistas que integraran toda esa información para determinar estas 6 grandes opciones y caminos pastorales que se subdividen en 45 compromisos. Ya se están llevando a cabo desde esos años. Obviamente, primero se hizo un análisis de la realidad. Segundo, se hizo una gran iluminación pastoral con la palabra de Dios y el magisterio de nuestra iglesia. Y ahí ocupa un lugar muy importante la narración histórica de las apariciones. Inmediatamente después se propuso a toda la Iglesia de México el PGP como un camino iluminador. Este proyecto global de pastoral como un camino iluminador, porque no se trata de un plan nacional de pastoral. La Iglesia respeta la constitución de las iglesias particulares que llamamos diócesis y la vida de las provincias como la nuestra, que pertenecemos a Yucatán, unidos con Quintana Roo y Campeche, y que vamos llevando líneas comunes de trabajo para la vida pastoral. Entonces, con este proyecto global de pastoral, los obispos nos proponen caminos que nos integren, que nos pongan en comunión, para que nosotros vayamos avanzando con todos nuestros procesos pastorales en darle un sentido pleno desde Cristo y su Evangelio a la vida digna de los hombres y a sus relaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que saber de ese documento que sea relevante en esta preparación, padre? Yo diría, al conocerlo, Chuy, y por eso me puse a hojearlo para responder, a mí me parecería muy bueno, y de hecho ya sucedió, porque fue todo un proceso en nuestra diócesis del que seguramente ustedes participaron. Conocer el documento como tal, porque tiene en su primera parte un bellísimo análisis de la realidad, de donde sale la propuesta de la sanación y la construcción de relaciones. Porque la gran problemática, la señalan ellos en el número 21, es la negación. Ellos utilizan ese término bastante fuerte y bastante difícil. Esta honda transformación antropológica exige sanar todas las relaciones básicas de la persona. La apertura a un tú capaz de conocer, amar y dialogar sigue siendo la gran nobleza de la persona humana. Esto ante la realidad de que la gran problemática de México es la negación de la dignidad. Inmediatamente de que presentan esa iluminación pastoral con toda la teología de la redención, porque son 2000 años de la redención, y toda la teología guadalupana, específicamente en la petición de nuestra Santa Madre de pedir una casita sagrada, que no es exactamente la bellísima basílica en el Tepeyac, esa es una aplicación simbólica muy buena. La casita sagrada es la vida de los mexicanos, la vida de nosotros, donde ella quiere venir a compartir la vida entregándonos a su Hijo Jesucristo. Entonces, la propuesta pastoral es decidir los caminos que nos ayudan a vivir dignamente y ayudar a vivir dignamente a todos, a tener esas relaciones plenas de dignidad entre nosotros. Como dice el Papa en su convocatoria de la sinodalidad de este año 2023, encuentro, escucha y discernimiento para lograr la comunión, la participación y la misión. Entonces ellos proponen estos 6 caminos pastorales que acabamos de mencionar, que tú introdujiste, con esos 35 compromisos para que sean el camino específico por donde podamos vivir nuestra preparación a los 500 y a los 2000 años. Quien quiera unirse, participar, estar... ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿En las parroquias? En las parroquias, en los procesos pastorales de la diócesis, de la parroquia, integrarse a las formas como
cada diócesis del país asume estas líneas. Por ejemplo, Chuy, si me permites, la primera gran línea, opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Ellos la presentan como la más importante. Y observen, hermanos que nos están escuchando, los compromisos que hacen con esta primera gran línea. Vale la pena oírlos. El primero, destacar en los espacios eclesiales de evangelización y catequesis una formación antropológica cristiana de manera integral y sistemática, presentando con claridad la persona de Jesucristo como modelo de hombre, mujeres y varones, desde una perspectiva querigmática. 2. Generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad para colaborar en la construcción de la dignidad de las personas y en el tejido social de nuestro país. 3. Vivir los valores del reino y fortalecer el protagonismo del laico, sujeto de la evangelización, así como su sentido de pertenencia y participación en la comunidad cristiana. Y último, atender especialmente a las necesidades materiales, espirituales de la familia, base fundamental de la sociedad y de la iglesia, para que cumpla su misión de educar en los valores humanos y cristianos. Ahí están las líneas de ese primer compromiso. Y esto quiere decir que el movimiento eclesial se estará, válgase la redundancia, moviendo mucho. ¿A partir de cuándo? Todo comenzó ya formalmente, su presentación fue en el 2019. Sí. Y en el 2019 arrancó el conocimiento de este proyecto en todas las provincias, en todas las diócesis, para que cada diócesis y cada provincia eclesiástica asumiera de estas líneas y de sus compromisos lo que sirve para su propia pastoral, porque es muy diferente, por ejemplo, la situación de la iglesia de Monterrey o de Tijuana a la de Yucatán, Quintana Roo o Tabasco. Por eso no es un plan nacional, sino son líneas pastorales para guiar nuestro proceso de vida como iglesia. ¿Seguirán reuniéndose los obispos para vigilar el buen camino o seguirse por mañana, Chuy, mañana en Tabasco se reúnen los obispos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, aquí y Tabasco, precisamente para esto. La provincia de Yucatán. Nuestra provincia se reúne mañana aquí en Tabasco, 3 días estarán, y con los sacerdotes encargados de áreas específicas del trabajo, como la pastoral de la familia y la pastoral dedicada a niños y adolescentes, precisamente para ir desarrollando lo necesario y conveniente con estas líneas pastorales. Entonces tendrán esas reuniones provinciales, vamos a llamar. Están siendo provinciales 4 al año. Para luego ir al episcopado y ahí... viene desde el episcopado ya a las iglesias locales. Pero estarán también haciendo una evaluación en el pleno del episcopado, supongo. ¿Te acuerdas, Chuy? Nuestro auditorio nos estará escuchando porque participaron muchos y fue muy bonito en la consulta sinodal. Y en la consulta también durante la pandemia para la reactivación pastoral. Todos esos elementos fueron entregados a nivel nacional para que fueran enriqueciendo las concreciones de estos procesos, los pasos concretos. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Santa María de Guadalupe lo que está haciendo una vez, por eso te decía al principio, que su milagro, su presencia, su intercesión, su amor es dinámico. Lo que está haciendo ella, como siempre desde el primer día, cuando vino en 1531, es entregarnos a Cristo, movernos a la fe, movernos a la vida de comunión en la iglesia, pero una vida también de comunión, como tú decías, con lenguaje civil, una vida de unión con todos, no solo con los católicos, con toda persona que exprese su fe en Cristo o su fe que no es en Cristo, pero su fe que es en Dios, y con toda persona de buena voluntad, para tener pues una patria de bien. Muy bien. Pues padre, agradezco mucho esta charla de hoy, en este día tan especial, en este día pues de
tanta magia, podríamos decirle, ¿no? Porque hay cantos, hay colores, hay sabores, porque también hay mucho que ofrecer en las mesas, también hay olores y hay una serie de, bueno, desde las mañanitas empieza todo, ¿no? Bueno, desde antes, la antorcha. Chuy, yo no he parado el día de hoy, como estoy seguro todos mis hermanos presbíteros, de celebraciones y bendiciones. Yo diría, con todo lo bonito que tú describiste de nuestra cultura, un día de mucho corazón. Fíjate que yo fui con los trabajadores de una empresa de supermercado que pidieron la celebración. ¿Cuál es? Y ha sido tan bonita, pues no sé si se menciona. Sí, por favor. Soriana, Mega Soriana. Sí. Y ha sido una experiencia tan bonita con ellos en particular, como estuve con los universitarios de la UAC, y fue otra experiencia tan bonita. Hoy por la mañana, donde tú participaste en la Eucaristía. Hoy en esa experiencia de la Mega, a mí me llamó mucho la atención un joven que, terminando la Sagrada Comunión, ahí con todos sus compañeros en su comedor de su empresa, se fue, después de comulgar, a arrodillarse ante el Cristo y la Santísima Virgen, y nos dio un testimonio de profundidad de fe muy, pero muy bonita, ¿verdad? Él se arrodilló con la confianza y la seguridad, a adorar al Señor que había recibido y amar a nuestra Santa Madre que estaba allí en el altar y donde estábamos celebrando la Eucaristía. Yo diría, a todo lo bello que tú dijiste, un día de mucho corazón, de mucha alma. Pues muchas gracias al Padre Saúl, porque aceptó estar una vez más aquí con nosotros platicando en este día, como hemos mencionado en varias ocasiones, día muy especial. Gracias, Padre. Con mucho gusto. Saludos a todos, bendiciones. Son las 6 de la tarde, 12 minutos. Vamos a regresar porque todavía tenemos una plática con el artista plástico Edgaricel Flores Sánchez.